Hola jóvenes, muy buenos días. Estamos nuevamente en una clase de cuarto PSU y en esta ocasión trabajaremos el sistema parlamentario en Chile, desde el año 1891 hasta el año 1925. La clase pasada abordamos la crisis del año 1891, específicamente la guerra civil, el contexto, el conflicto en la oligarquía, los diferentes bandos, ejecutivo, legislativo, la causa importante de la aprobación de la ley de presupuesto del año 1890, cómo se desarrolló el conflicto y también su principal consecuencia, la instauración de un régimen parlamentarista en nuestro país. Lo de hoy específicamente será trabajar el periodo parlamentario como una etapa de consolidación de las libertades públicas y de creciente ejercicio de los derechos ciudadanos y las virtudes y defectos del parlamentarismo en nuestro país. Pregunta tipo PSU. En la siguiente cita nos da a conocer una situación en torno a cómo se le ofrecían diferentes regalías a las personas que votaban por el candidato Sañartu. Una vez que puedan leer la cita, vamos a la pregunta. El párrafo anterior hace mención a una práctica común en la vida política chilena a comienzos del siglo XX, la que fue conocida como obstrucción parlamentaria, rotativa ministerial, voto de censura, cohecho o nepotismo. Ténganlo en mente porque lo vamos a responder al final de la clase. Entonces, lo de hoy, parlamentarismo en Chile, sus virtudes y defectos y la importancia de los partidos políticos dentro del sistema parlamentario. Entonces, el parlamentarismo es un sistema político instaurado en nuestro país desde el año 1891, cuando ganan las fuerzas parlamentarias el conflicto de ese año, hasta el año 1925 con la instauración de la Constitución. Este parlamentarismo se aplicó a la chilena, lo vamos a ir abordando algunas características del parlamentarismo chileno. También este parlamentarismo fue dirigido por la oligarquía de la época, por los principales personajes políticos, por las personas más influyentes de nuestro país y también por las personas más acomodadas de Chile. La fuente, la siguiente frase, mejor dicho, de Ramón Barros Luco, da a conocer el pensamiento de los presidentes parlamentarios en torno a las problemáticas sociales de la época. Tengamos en cuenta esto, cuestión social, movimiento obrero, surgimiento del movimiento feminista también significativo. No hay sino dos clases de problemas, dice, los que se resuelven solos y los que no tienen ningún tipo de solución. Automáticamente nos da a entender un mensaje muy claro en el ámbito político. Principales características de este periodo parlamentario en Chile. Primero, la oligarquía tenía el control total de las políticas públicas, del presupuesto del país y de las diferentes disposiciones a nivel económico, político, social de Chile. También se puede caracterizar este periodo histórico por una negociación intraoligárquica. Los diferentes acuerdos de nuestro país en temas políticos eran acuerdos dentro de la oligarquía. No se tomaban los sectores populares ni los sectores medios para gobernar. Ténganlo en mente. Y tercero, este, esta oligarquía estuvo compuesto por la aristocracia agraria, los principales terratenientes rurales y los nuevos grupos plutocráticos, o sea, la nueva minoría que se había hecho rico en el tema del salitre y también que gobernaba nuestro país. Entonces, muy significativo tener en mente que el periodo parlamentario fue un periodo gobernado por la oligarquía para la oligarquía. Seguimos trabajando características del periodo parlamentario. Primero, el predominio del Congreso por sobre el presidente de la República. Se decía en esta época que el presidente de la República era un títere que estaba gobernado por el Congreso y el Ejecutivo no podía disolver el Parlamento, un punto muy importante ya que lentamente se le empiezan a quitar atribuciones al Poder Ejecutivo para que el Congreso tenga mayores atribuciones y pueda gobernar a su semejanza, a lo que quiera. También el Congreso empieza a utilizar las leyes periódicas para poder gobernar. Acuérdense que las leyes periódicas fue un punto muy importante, causa principal del conflicto de 1891. Seguimos trabajando características del periodo parlamentario y en este caso nos vamos a las prácticas parlamentarias utilizadas en los gobiernos parlamentarios.
Tengamos en mente esto. Estas prácticas parlamentarias se venían utilizando durante los gobiernos liberales desde el año 1861 hasta el año 1891 para intentar presionar al Ejecutivo y para complicarle la tarea en breves palabras. 1. Interpelación parlamentaria. El Congreso cita a un ministro de Estado para cuestionar su trabajo, para presionarlo. Eso pasa hasta la actualidad. El Congreso tiene la facultad de interpelar a algún ministro por su trabajo. Acuérdense que el Congreso fiscaliza también al Poder Ejecutivo, un trabajo en conjunto, colegislativo. Y esto automáticamente potenció el tema de la rotativa ministerial. Acuérdense, habían ministros que duraban 3 o 4 meses en el poder. Otro punto es el voto de censura. El Parlamento obliga a renunciar a un ministro y al gabinete. Por una cierta cantidad de votos del Congreso se obliga o se presiona a algún ministro de Estado o parte del gabinete a que renuncie. Y aquí automáticamente podemos ver cómo el legislativo presiona al ejecutivo y lo controla. El presidente estaba atado de manos, se podría decir. Y por último está la obstrucción. No hay cláusula de debate para los proyectos de ley. Esto es lo siguiente. Antes de la obstrucción existía la inexistencia de cláusula de debate. ¿Qué significaba esto? Que para aprobar algún proyecto se debía tener una aprobación bastante alta, un quórum elevado, y los liberales utilizaban esto para tratar de complicar la labor del Ejecutivo. Y acá, en este periodo donde estaba en lo máximo del poder el legislativo, ya no existe esta cláusula de debate para los proyectos de ley. Aquí se aprueba gracias al legislativo, que era el poder más importante del Estado en esa época. Algunos de los principales defectos de los gobiernos parlamentarios en nuestro país. Primero, la ineficacia gubernativa, donde el presidente estaba controlado por el poder legislativo incluso para constituir su gabinete, para elegir sus ministros de Estado, donde el legislativo presionaba para la elección de una persona u de otra. También la rotativa ministerial. Esta interpelación ministerial como práctica parlamentaria afectó a la rotativa, donde los ministros duraban 3, 4 o 6 meses en su cargo. Existen diferentes cifras que grafican esto, donde el periodo parlamentario en Chile fue el periodo con más rotativa ministerial en la historia de nuestro país. Tercero, esto de mucha rotativa, de que el presidente esté controlado por el legislativo, automáticamente afectó a las políticas de largo plazo, porque se hacían políticas de corto y mediano plazo que no transformaban estructuralmente las problemáticas de nuestro país, como es el caso de la cuestión social. Y por último, los parlamentarios las fuerzas parlamentarias que gobernaron en este periodo histórico gobernaban para sus intereses, no para los intereses de los sectores populares. Por eso que la cuestión social fue un punto muy importante que estuvo en la palestra y fue un tema tabú para intentar que los gobiernos parlamentarios pudieran solucionar las problemáticas de los sectores medios que habían surgido y también de los sectores populares, los más afectados. Seguimos trabajando defectos del periodo parlamentario. La consolidación de una oligarquía parlamentaria y las prácticas del cohecho electoral. El cohecho fue una práctica muy recurrente en los gobiernos parlamentarios. Acuérdense que el cohecho es cuando un funcionario público recibe dinero para influir en algún tipo de decisión. Y el cohecho fue utilizado por los parlamentaristas para poder gobernar como ellos lo quisieran. Lo anterior, la anterior intervención electoral fue reemplazada por el poder del dinero. Acuérdense que el presidente de la República en el siglo XIX era el gran interventor de las elecciones. Acá el dinero jugó un rol muy importante para intervenir dentro de las elecciones, para nombrar ministros, para nombrar el gabinete, también para nombrar senadores, diputados, incluso alcaldes. Y por último está la esterilidad parlamentaria en materias sociales. Chile y los gobiernos parlamentarios querían estabilizar la política y la economía chilena de las 2 décadas del siglo XX, el comienzo. Pero
esta esterilidad parlamentaria se reflejó en materias sociales, las problemáticas de vivienda, de educación y salud seguían presentes en nuestro país, donde el avance social era muy reducido en comparación con el avance político o el avance económico. Virtudes del periodo parlamentario. 1. Continuidad y estabilidad del régimen legal. Se estabilizó la política, la economía y también los gobiernos parlamentarios en gran medida mantuvieron una política bastante estable desde el año 1891 hasta el año 1925. Equilibrio cívico-militar. Las Fuerzas Armadas estaban sometidas al poder y a la ley. Tenían en cuenta que otro conflicto como una guerra civil iba a afectar económicamente y a la sociedad y iba a dividir aún más la sociedad chilena. Por eso que es muy importante mantener el control sobre las Fuerzas Armadas que debía implementar tanto el Ejecutivo y en este caso el Legislativo. Respeto a las libertades públicas. Se potenció la libertad de reunión, religiosa y de prensa, práctica que se venía trayendo ya desde los periodos liberales. Acuérdense, tolerancia religiosa, expresión, culto, etc. Ideas del liberalismo. Juego regular entre gobierno y oposición, ¿ya? También fue algo que nutría la política de la época, también se aplica en la actualidad. Ese juego entre el gobierno, la oposición, en promover política, en consenso fundamental, en el diálogo, en el pacifismo, también es muy importante como virtud en este proceso histórico. Y por último, y no menos importante, son los diferentes acuerdos limítrofes. Los gobiernos parlamentarios se caracterizaron también por mantener una buena relación diplomática con nuestros países vecinos, como es el caso de Bolivia después de la Guerra del Pacífico y el caso de Argentina después de la cesión de la Patagonia. Ejercicio. En un balance político del periodo parlamentario nacional es posible reconocer aspectos positivos y negativos del régimen parlamentario en nuestro país. Entre los aspectos positivos, es correcto plantear lo siguiente. A. ¿La ampliación en la base social del electorado? No. Acuérdense que el voto seguía siendo masculino. En la administración de Domingo Santa María se agregó el tema de sufragio universal masculino. Los hombres tenían que saber leer y escribir y se quita el tema de la renta, pero seguían siendo solamente hombres. Las mujeres no podían votar y las personas que no sabían ni leer ni escribir tampoco. B. La transparencia en la generación de autoridades tampoco. Hubieron diferentes prácticas que afectaron esta transparencia, como el caso del cohecho. C. Una fuerte legislación social a favor de los sectores populares. No, acuérdense, parlamentaristas, oligarquía gobernaba para sus intereses en desmedro de los sectores sociales. D. El respeto y práctica de libertades públicas, sí, acuérdense, el respeto de la libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de pensamiento, libertad de religión, libertad de educación, etcétera, que venía como legado del periodo liberal. Y E. La resolución de los problemas sociales, no, surgieron corrientes para solucionar los problemas sociales, pero no se solucionaron a cabalidad. Entonces, la alternativa correcta es la D. Los partidos políticos tuvieron un rol muy importante en los gobiernos parlamentarios porque fueron parte de estos gobiernos, ¿ya? Los partidos políticos se empiezan a crear en nuestro país en la segunda mitad del siglo XIX y también en la primera mitad del siglo XX. En gran medida estos partidos políticos intentan defender los intereses de la clase dominante del país. Claro ejemplo, el Partido Nacional o también el Partido Liberal en su época. Carecían de un rigor doctrinario, ya que sus alianzas solo tenían fines electorales. A veces la doctrina política pasaba a un segundo plano y la alianza electoral era más importante que el pensamiento político. O sea, hacer una alianza para potenciar un cambio político era más significativo. En gran medida, los partidos políticos que fueron parte de los gobiernos parlamentarios tenían un pensamiento de liberalismo en lo económico, ¿ya? Que Chile se insertara en la economía mundial, en la vanguardia del tema de la Primera Guerra Mundial, después en el periodo entre guerras, ¿ya? Y el liberalismo fue una práctica muy recurrente en nuestro país. Tercero, en la parte final del parlamentarismo surgen diferentes partidos políticos que iban en beneficio y en ayuda de los sectores populares. Una de las personas más importantes en este fin del parlamentarismo es Arturo Alessandri con su gobierno para el pueblo, ¿cierto? Y también con el pueblo.
En este proceso histórico de los gobiernos parlamentarios surge también la generación del centenario y las personas que criticaban a los diferentes gobiernos parlamentarios. Entonces, la generación del centenario de Chile en el año 1910 fue un movimiento intelectual contrario a la oligarquía y al régimen parlamentario que quería proponer un nuevo sistema político y económico en nuestro país. Criticaba la inacción, a la pasividad de la clase política, la oligarquía y de la élite en torno a diferentes problemáticas de nuestro país. Claro ejemplo en la cuestión social. También difundían diferentes obras y escritos para hacer denuncia social en torno a lo que estaba sucediendo, diferentes tipos de periódicos. Algunos de los más importantes representantes de esta época son Nicolás Palacio, Alejandro Venega, Enrique Maguíber y también uno muy importante, Luis Emilio Recabarren, que funda después el POS, el Partido Obrero Socialista, en el año 1912. También en este proceso histórico del año 1910 que estamos bajo los gobiernos parlamentarios, se celebra oficialmente el centenario de la patria, donde los gobiernos parlamentarios invierten una cantidad considerable de dinero para implementar y desarrollar nuestro país y celebrar el tema de los 100 años de vida independiente. Se inaugura el Palacio de Bellas Artes, Estación Mapocho, que hasta el día de hoy perdura, y también se quiere pretender en visibilizar el desarrollo y modernización de nuestro país, ya buscar el desarrollo, la visibilidad en América Latina y también implementar diferentes estándares occidentales europeos en nuestra nación. Pregunta final de la clase, ¿cierto? Acá hay una pequeña descripción sobre una situación donde se le van a entregar favores a las personas que voten por el candidato Sañarto. Entonces, dice, el párrafo anterior hace mención a una práctica común en la vida política chilena de comienzos del siglo XX, la que fue conocida como obstrucción parlamentaria. No está haciendo alusión a eso ni a ningún tipo de debate. Rotativa ministerial no está hablando del ministerio ni el gabinete presidencial. Voto de censura tampoco está hablando del poder legislativo. Es el cohecho. El cohecho es una práctica cuando se le entrega dinero a algún funcionario público o a alguna persona para que influya en algún tipo de votación. Y el nepotismo, acuérdense que el nepotismo es cuando diferentes familiares ingresan a algún cargo público a la política por tener influencias o lazos familiares. Una práctica que se ha utilizado lamentablemente en la actualidad y también en gran parte de América Latina. Entonces la alternativa correcta es la D, cohecho. Por último, destacar los presidentes de los gobiernos parlamentarios. Jorge Montt, Federico Razzoli, Germán Riesco, Pedro Montt, Ramón Barros Luco, Juan Luis Sanfuentes y el término con Arturo Alessandri. Tengan en mente que acá ya no existían los decenios y tampoco existía la reelección inmediata después de la reforma electoral del año 1874 que promovió el presidente Domingo Santa María de corte liberal. Entonces, la clase de hoy día fue trabajar las características del parlamentarismo en nuestro país desde el año 1891 hasta el año 1925 y las principales atribuciones del poder legislativo y esta lucha entre el Congreso y el presidente de la República. Abordamos las virtudes, continuidad y estabilidad, equilibrio cívico-militar, el juego entre oposición y gobierno, cómo funcionaba el sistema representativo también y el respeto de las libertades públicas. También abordamos algún tipo de defecto, la inestabilidad ministerial, rotativa ministerial, las prácticas parlamentarias como la obstrucción, el voto de censura, también el cohecho, cómo se consolida la oligarquía en el poder durante el 1891 hasta el año 1925 y también cómo los gobiernos parlamentarios eran considerados de gobiernos de esterilidad en torno a diferentes problemáticas sociales de ese periodo histórico, principalmente la cuestión social. Esa fue la clase de hoy día. Cualquier duda, consulta, comentario me lo hacen saber. Que estén muy bien y nos vemos en la siguiente clase de PCU o de Común. Adiós.